Eh, pues vamos a empezar hoy con el tema número 2 de esta serie que empezamos la semana pasada, que es el Mesías y su iglesia. Y el pasaje que tenemos hoy está amplio, es una narración muy amplia y hay mucho detalle. No sé si alcancemos a verla hoy. Si no la vemos, si no la terminamos hoy, pues terminaremos mañana, ¿verdad? Vengan por favor a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a ver a partir del versículo 5. ¿Ya lo tiene usted ahí? Ok, bueno. Ahorita todavía vamos a llegar. Nada más quiero que le ponga una marca y que lo tenga listo. Este tema se llama un mensajero especial. Un mensajero especial. Y bueno, como dije, este pasaje es amplio, es largo, es la narración, perdón, sobre el anuncio precisamente de un mensajero especial, Juan el Bautista, ¿verdad? Eh, esta narración, nada más así como un recordatorio acerca de lo que vimos la semana pasada, es un reflejo de lo dicho ahí en el versículo número 3, cuando Lucas, ¿verdad? Escribiendo dice, me ha parecido también a mí, después de haber investigado todas las cosas, con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Fíjense. Es decir, aquí este es el único evangelio que narra este episodio de la historia del pueblo de Dios, ¿verdad? Y lo hace con lujo de detalle. Ahorita van a ver por qué es importante, por qué, bueno, sabemos que Lucas tenía una mente más analítica, de más investigación que los otros escritores bíblicos en el Nuevo Testamento. Esto es lo que estamos estudiando, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y él era más a detalle. Y él encontró, obviamente esto, aquí puede uno ver la mano de Dios, la inspiración de Dios para escribir. No solamente fue, no, esto no fue el resultado de una investigación netamente, pero fue guiado a todos estos detalles, a armarlo de una manera muy completa, muy cabal, ¿verdad? Fíjense, el Evangelio de Lucas, vean el detalle, o sea, porque todo esto como lo escribió no fue, repito, producto de casualidad, ¿eh? O sea, fue inspirado, fue guiado por Dios para escribir de esta manera y, y tuvo mucha investigación, tuvo mucho trabajo de campo. El Evangelio de Lucas comenzó en el templo, o sea, comienza narrando todo en el templo y termina en el templo. Fíjense, es como un detalle. Eso es nada más para darnos la idea en dónde se centra la vida de esto, ¿verdad? Ponga atención aquí, porque hubieron aproximadamente 400 años de silencio. Es decir, entre que Dios no habló para nada a su pueblo. No hubo una comunicación verbal en lo absoluto por más de 400 años. Y después de ese tiempo, escuchen bien, Dios envía a un ángel, al ángel Gabriel, para que haga este anuncio, ¿verdad? Precisamente en el templo a un sacerdote pues ya entrado en años. Gabriel quiere decir, o el ángel Gabriel, el nombre significa Dios es fuerte. Y él es el mensajero que siempre está relacionado con cuando Dios va a comunicar salvación. Lo vemos allá en Daniel y lo vemos después acá con Zacarías, ¿verdad? Con el papá de Juan el Bautista. Y después lo vemos adelante con María anunciando precisamente la encarnación del Hijo de Dios. Es un portador
del mensaje con el que arranca el Evangelio. ¿Está bien? Entonces, fíjense, les comento todo esto porque vamos a entrar en mucho detalle ahorita. ¿Están listos? Dice el versículo 5. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, aquí se está refiriendo a Herodes el Grande, ¿eh? Este es distinto, Herodes el Grande, al hijo, que después fue Herodes Tetrarca, ese fue otro, fue el hijo. No, aquí se está refiriendo a Herodes el Grande, que era un constructor. Él fue el que mandó construir ese templo tan glorioso en el que se desarrolla todo esto, toda esa explanada impresionante que hay en Jerusalén. Él fue el que movió todo este asunto y no era judío. Y era terrible el tipo. Fue aquel que mandó a perseguir y a matar a todos los niños en Belén. ¿Sí? Los de cierta edad para abajo, porque sentía que lo iban a destronar. Entonces dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Y uno pudiera decir, bueno, pues eso, pues, ¿qué importancia tiene o qué relevancia tiene? Bueno, en primer lugar empieza por darnos un contexto histórico que permite ubicar y confirmar. ¿Sí? Se sabe que Herodes el Grande gobernó entre el año 37 y el año 4 antes de Cristo. Ese fue el periodo. O sea, de lo que nosotros tenemos hoy con nuestro calendario antes y después, eso es la fecha más próxima que se tiene. Entonces ya aquí ya nos ubicó en un tiempo. Fíjense, no dijo en el año que... No. Habla aquí, esto es lo más pegado. Esto probablemente pudo haber sido en el año 5 antes de Cristo, esto que estaba ocurriendo aquí, de nuestra era. Y aporta un dato muy interesante, porque fíjense que dice que tanto Zacarías como Elizabeth eran descendientes de Aarón. ¿Sí? O sea, ellos tenían ahora sí que el linaje bien registradito, que eran descendientes de Aarón, ¿verdad? Y los descendientes de Aarón, el sacerdocio arónico, ese se heredaba, ese se pasaba de una generación a otra. Es decir, nadie que no fuera descendiente de los de Aarón podía fungir como sacerdote dentro del pueblo de Israel. No estaba calificado para eso. Aunque fuera muy piadoso, no podía hacerlo. ¿Sí? No se les impedía, por ejemplo, a los sacerdotes, o sea, los descendientes de Aarón, casarse con alguien más de otra, siempre y cuando fuera de Israel, de cualquiera de las tribus, se podían casar, no había ningún problema. Pero aquí remarca algo bien interesante, que los dos eran descendientes de Aarón. ¿Sí? Y esos son detalles que es importante manejarlos. Nos deja ver cómo Juan, por ejemplo, al mismo tiempo, aunque lo voy a ver un poquito más adelante, él respondió a Dios, Juan el Bautista, ya después cuando nació, él respondió a Dios al llamado de ser su profeta para anunciar una palabra viva, con todas las implicaciones que esto tendrían. Y fíjense bien, Juan el Bautista, él pudo heredar el sacerdocio y ser un sacerdote. ¿Sí? Que eso implicaba una posición, que implicaba una cierta seguridad, implicaba muchas cosas. Y él tenía el ministerio asegurado, sin embargo, él dejó eso a un lado, porque él prefirió seguir el llamado de Dios, repito, a anunciar el mensaje de Dios, a ser el precursor del Mesías, ¿sí? A ser un sacerdote de ritos estériles. Entonces, versículos 6 y 7, sígame. Ambos eran justos delante de Dios. Fíjense lo que está diciendo de Aarón y de Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos
eran ya de edad avanzada. Esto nos dice que ambos eran justos delante de Dios. Se usa la palabra dikaios, que es con el que nos identifica como justos, como inocentes delante de Dios. Es decir, era gente de fe, era gente que tenía bien ubicado cómo estaba todo el asunto. Dice que eran irreprensibles, esto es, delante de la gente, tenían un buen testimonio, ¿sí? Su manera de vivir era piadosa, vivían en integridad, bajo los lineamientos, bajo los mandamientos del Señor, ¿verdad? Pues por muchos años, aún ahí dentro del ministerio, tuvieron tiempos muy difíciles de dolor por la esterilidad de la matriz de Elizabeth. Y acuérdense que la esterilidad no era bien vista dentro del pueblo de Dios. Era una presión. Entonces ellos aguantaron bien la presión. Estuvieron juntos, estuvieron unidos el uno al otro en pues, todos sus años, ¿verdad? En donde había presión, en donde pues a lo mejor Zacarías pudo haber dicho, esto es razón suficiente como para buscarme otra, pero no, él ahí se mantuvo, ¿sí? Aguantaron, fueron valientes en soportar la vergüenza social, la condena religiosa también por el hecho de no tener hijos, ¿verdad? Y esto era una mayor presión porque él era un sacerdote. Entonces habían estas presiones. Entonces podemos decir sin duda que ellos son uno de los modelos más auténticos de lo que es una familia cristiana. Fíjense. Ejemplares. Zacarías, Elizabeth, justos, ¿sí? Íntegros, rectos. Una persona que observa tanto los mandamientos como los estatutos del Señor, pues está interesado no solamente en conocer, ¿verdad?, el principio básico, pero también está interesado en aplicar ese principio en todas las situaciones de su vida. Y esto es por lo que ellos es decir, el contexto, lo que nos está diciendo, esto es lo que nos habla de ellos. Que era gente que no nada más conocía de la palabra, pero que buscaba vivirla, ¿sí? Y fíjense, esto nos hace reafirmar que tanto en la vida como el ministerio, el carácter de Cristo en nosotros, los creyentes, siempre será más importante que los dones y los talentos. Siempre serán más importantes el carácter que los dones y que los talentos. Esto es algo que Lucas hace con mucha frecuencia. Resalta, destaca las virtudes de carácter, ¿sí? Cuando hay una transformación, él no destaca otras cosas, pero destaca el carácter. Y eso es algo muy importante, hermanos. Eso es algo que se ha perdido en la iglesia al día de hoy. Hoy se privilegia más el don que el carácter. Y eso es algo que tenemos que ajustar si nosotros pensamos de esa manera. Yo creo que no, espero que no, porque han sido instruidos, pero nos deja aquí una buena enseñanza en eso. Versículos 8 y 9 dice: Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según su clase, déjeme explicarle aquí. O sea, había un tiempo aquí, desde el tiempo de David, fíjense bien, desde el tiempo de David dejó un orden para las familias de los sacerdotes de cómo iban a ministrar en el templo, porque los sacerdotes no vivían ahí todo el tiempo en Jerusalén. Es decir, eran un montón. Entonces estaban un par de semanas ahí. Esos eran el orden. Ellos llegaban y ellos se encargaban, eran los responsables de así, pero era un trabajal por un par de semanas y después se iban y descansaban una temporada, ¿sí? Y atendían y ayudaban en otras cosas, pero no estaban a cargo. Y así, habían orden, ¿sí? Había un orden para estar ministrando. Y esto lo dejó David armado desde antes de la construcción del templo.
todo lo que concierne al orden en el templo, por ejemplo, que construyó su hijo Salomón, pues David le dejó todo listo. No solamente le dejó los recursos para hacerlo, pero todo el orden que iban a tener los sacerdotes y los músicos. Ya sabían qué es lo que tenían que hacer. De tal manera de que desde antes de que se construyera, ya los ministros ya estaban preparados. Ya estaba bien ordenado todo el asunto, ¿sí? Y bueno, entendemos que de repente sí hay espacio para la improvisación, ¿no? Pero eso no es la regla. Está bien que improvisemos de repente en el ministerio, pero el asunto aquí es el orden. Esto es lo que nos va enseñando. Por eso fíjense todos los detalles que va tocando Lucas, que lo podemos pasar así, de noche, ¿me explico? Podemos leer sin detenernos a meditar en el qué y por qué está diciendo. Pero aquí se trata de que hurguemos un poco más, aunque de repente se nos pueda hacer un poquito más pesado, pero es que hay muchos principios que está hablando y hay muchas cosas muy interesantes y muy importantes para nuestro crecimiento. Versículo 9 dice, conforme a la costumbre del sacerdocio, ¿sí? O sea, al orden que ellos tenían, dice, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Escuchen bien, este era un honor muy grande porque habían muchos sacerdotes. Pudiera ser que esta fuera la única vez que un sacerdote entraba al lugar santo a ofrecer. Fíjense qué tremendo. Eso era un privilegio, por eso lo destaca. Entonces esto implicaba, fíjense, que Zacarías tenía que estar ahí en el templo de Jerusalén, como dije hace un momento, un par de semanas por año para estar ejerciendo ese servicio, ¿verdad? Ese ministerio. Solamente cuando habían festividades anuales, las fiestas 7 de las solemnes, que tenían que estar ahí, es cuando todos los sacerdotes tenían que venir, porque había mucho trabajo, porque llegaba gente, habían muchos peregrinos, llegaba gente de todas, pues, mundo conocido, judíos, a celebrar esas fiestas también, y pues los que si estaban nada más por el orden, pues no se iban a dar abasto. Entonces, en las fiestas solemnes, ahora sí que, muchachos, déjense venir todos, ¿verdad? Y ya se tranquilizaba el asunto, otra vez, váyanse a sus casas, ¿verdad? Y ahí seguían con asuntos del ministerio también. Entonces, vemos cómo él vio y él apreció y tomó esta oportunidad, ¿verdad? Y pues fue algo muy especial. Versículo 10, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. ¿Qué estaban haciendo? Había una multitud, o sea, pues se veía que era mucha gente. Obviamente no era tanta, ¿ok? En comparación con la población que era y que debían de estar ahí, pero había una multitud. Esto nos habla de que a pesar del silencio de Dios, que fue muy largo, por cierto, como dije en un principio, pues más de 400 años, y esto me recuerda a Abraham, que fue más o menos el tiempo que Dios le dijo a Abraham, dice, ¿sabes qué? Tus descendientes van a estar, ¿cuánto tiempo de esclavos en Egipto? Como 470 años, ¿no? Bueno, más o menos ese es el tiempo en que hubo silencio de parte de Dios desde que Malaquías fue lo último que habló el Señor, hasta ahí llegó, más de 400 años, ¿verdad? Viene esta palabra que vamos a ver ahorita. Entonces, por eso es muy importante, porque por un lado, lo que quiero hacer notar es, había gente que era un remanente, ¿verdad? Que buscaban de Dios en oración, a pesar de que Dios no estaba hablando, a pesar de que no había palabra de parte de Dios, de que la revelación había cesado, había gente buscando a Dios. Me recuerda las palabras del mismo Señor, ¿no?
Dice, y cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Tremendo, ¿no? Versículos del 11 al 14 dice, y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Imagínense, entra, era una tienda pues pequeña, ahí lo que era bueno, ya no era una tienda, perdón, aquí estaba en el templo, pero era un lugar pequeño, el lugar santo, ¿sí? Y él va ahí a poner el incienso en un pequeño altarcito que había y se le aparece un ángel. Qué susto, ¿no? Dice, y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor, o sea, ese le sobrecogió temor es la palabra phobos, o sea, es como que entró en pánico, ¿verdad? O sea, pues yo creo que cualquiera de nosotros, ¿no? Si miren, si simplemente cuando entras a un lugar y no esperas a ver a alguien, que no debe de haber nadie allá adentro y de repente entras y está alguien así, te saca de onda, ¿no? Ahora imagínate que estás ahí, no sé, orando y dándole gracias a Dios y traes esto y vas a poner y abres los ojos y tienes un impresionante ahí. O sea, sí está para paniquearse. ¿A poco no? ¿Cuántos dicen, no, tráete a tus cuates también, ¿verdad? No, todos entraríamos en pánico ahí. Pero el ángel le dijo a Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido, ¿cómo dice? Tu oración ha sido oída. Que su oración o su súplica, eso es la palabra desis con la que ponen oración, tiene más que ver con súplica. Está hablando de tu súplica, ¿verdad? Ha sido oída, pero no solamente había sido escuchada, sino que estaba siendo atendida, ¿verdad? Y aunque esto se escribió en griego, todas esas palabras fueron en arameo, ¿ok? O sea, el ángel no le habló en griego, le habló en arameo, que ese es el idioma que hablaba Zacarías, ¿sí? Entonces, cuando nos habla de oír, acuérdense que oír en el hebreo es la palabra shema y quiere decir, sí, escucha, pon atención, escucha inteligentemente, pero para actuar. O sea, está implicando de que se recibió el mensaje, pues, y que hay una acción. Y aquí lo que está hablando es de que esa oración, esa súplica de Zacarías ya estaba en acción. La respuesta ya venía, ya había sido atendida. Dice, no temas porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan y tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán de su nacimiento. Póngame atención, con esto rompió el silencio Dios. Este fue el primer mensaje que envía, sí, después de 400 años. Y es un mensaje, ¿verdad? Dice gozo, alegría, dice, pero todavía no está hablando de Cristo. Espérese, yo entiendo eso, pero es que todo, ahora sí que, como dice aquel héroe popular, todo está fríamente calculado. Todo estaba anunciado. La venida de Juan estaba anunciada antes que la del Mesías. No podía ser de otra manera. Y Lucas, que dice que está poniendo todas las cosas por orden, está acomodando, está trayendo la historia, ¿sí? Por orden desde su origen, no se brincó este punto que es muy importante, porque con esto está confirmando la venida de Jesús, está proveyendo un mayor detalle acerca de la profecía de Dios ya cumplida. No sé si me doy a entender. Por eso es importante este detalle. Entonces, el anuncio del ángel consiste precisamente en responderle a Zacarías, y Zacarías quiere decir Dios se acuerda. Quiere decir Dios recordó, fíjense. En español se oye medio Zacarías, ¿verdad? Se oye medio Zacarías.
pero tiene un significado muy precioso. Dios se acuerda, ¿verdad? Y Elizabeth, que quiere decir juramento de Dios, será el nombre de esta mujer, que finalmente iban a tener un hijo que le iban a poner ¿cómo? Bueno, y Juan quiere decir Dios se compadece, Dios es generoso, Dios ha hecho gracia. Fíjense. Entonces, ¿sí vienen siguiendo esto? Yo sé que no está muy emocionante y sus caras me lo dicen todo, pero estamos poniendo fundamentos importantes. Versículo 15 al 17 dice, porque será grande delante de Dios. Observe, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Fíjense bien, esto no era cosa ligera, eso que se estaba anunciando, eso no era algo común. ¿Ok? Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Vean el trabajal. O sea, esto se lee así bien facilito, pero mis amados, no lo era, no lo fue, y tan no lo fue que murió decapitado. Tan no lo fue. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí en estos versículos, de entrada, se detallan al menos 4 aspectos importantes acerca de la persona y el carácter de Juan. Lo primero es que su venida, dice, o a su venida se va a generar gran gozo. Sí, es lo que empieza diciendo, ¿no? Que se va a generar, va a haber gozo. Y Lucas siempre relaciona la salvación de Dios con gozo. Más adelante lo van a ver, o sea, en otras oraciones que él recopiló por ahí, pero siempre se destaca y siempre va a, pues subraya eso, ¿verdad? La salvación de Dios, gozo. Llegaba el Señor, algo cambiaba y era como que se iba la noche, llegaba el sol y había tristeza, llegaba el Señor y cambiaba y lo subraya mucho él. Son aspectos importantes. Acuérdense, estamos estudiando el Evangelio de Lucas. ¿Sí? Y este es un detalle, repito, que él subraya y aquí él usa un símil. Es decir, de igual modo que Juan iba a traer gozo, no solo para muchos, para sus padres, sino para muchos en Israel, pues ese gozo iba a ser también a la venida del que él estaba anunciando, del que él estaba precediendo. ¿Sí? Número 2, dice, será grande. Y aquí grande es la palabra megas. ¿Ok? Dice, será grande delante del Señor. Y esta expresión delante del Señor es, o a los ojos del Señor, también es muy usada por Lucas. De hecho, el único que lo menciona una sola vez en los otros evangelios es Juan, lo menciona una sola vez, ahí en Juan 20:30. Pero Lucas en sus escritos lo menciona más de 35 veces. ¿Sí? O sea, ¿qué te quiere decir esto? ¿Qué nos deja ver esto? O sea, la conciencia que debemos de tener que estamos delante de Dios. Que todas las cosas están a los ojos de Dios. ¿Sí? Es decir, había algún suceso importante a los ojos de Dios. Lo que Dios piensa de esto, lo que Dios establece de esto, lo que Dios opina de esto, lo que Dios ha determinado con respecto a esto, delante de Dios, a los ojos de Dios, ¿sí? Esa idea, repito, es muy continua aquí en Lucas.
Dice, porque será grande delante de Dios. Y aquí cabe destacar, fíjense, ahí en Mateo, no vaya, nada más le doy la cita por los que están anotando, que el Señor lo consideró a él como, dice, de los nacidos de mujer, no hay otro más grande que Juan. Allá en Mateo 11:11. Es decir, fíjense, el Señor Jesucristo consideró a Juan como el profeta más tremendo de todos los profetas. No, pero es que este otro y este se aventó acá y este hizo esto y este otro hizo aquello y este se aventó y Eliseo y Elías y fíjense, y el Señor dice, no, este es el más grande de todos los profetas que ha habido, ¿sí? Y esa expresión, mis amados, es muy fuerte. Repito, porque de entrada, pues, el Señor mismo es el que lo reconoce así, ¿sí? Entonces, ¿por qué creen ustedes o qué es lo que lo hace que Dios considere a alguien grande ante sus ojos? Es decir, ¿qué es lo que Dios ve para considerarlo así? Que el Señor voltea y diga, este es grande. Uy, nosotros podemos decir eso de él sin ningún problema. Pero que el Señor se voltee y diga, este es grande delante de los hombres, este es grande. ¿Cómo la ven? Y dice de Juan, no hay otro como él, no hay otro profeta, dijo acerca de él. No hay otro como él. ¿Sí? ¿Cuántas señales hizo Juan? ¿Cuántos milagros hizo Juan? Nadie sabe ni. ¿A poco no saben? ¿Cuántos hizo? A ver, recuerden. Pues ni uno. No hay una sola señal registrada de Juan. Fíjense. Elías sí. Elías hizo señales. ¿Se acuerdan de algunas de las señales? ¿Cuáles fueron de las primeras señales que hizo? Pues nomás chamuscó a medio ejército, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando iban a buscarlos ahí el capitán y sus 50? ¡Hey, tú eres Elías! Vente para acá, el rey Acab te está mandando llamar, ¿verdad? ¿Y te vienes ahorita o te llevamos? Así bien amables, ¿no? Así, pues mira, si soy Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma. Y dice que los hizo chicharrón. Y llegaron otros y lo mismo. Y ya cuando llegan los terceros, escuche bien, ya había chamuscado a 100, ya le había gustado eso de la asadera. ¿Sí? Entonces ya cuando llega el otro capitán así y ya dijo, no, a este ya le gustó. Entonces le dice, no, mi señor, mira, por favor, ya le cambió la actitud, ¿no? No te va a pasar nada, te vamos a cuidar, yo me voy a encargar de que no te haga nadie bullying ni nada, ¿no? Porque Elías era de un aspecto muy tosco, lo mismo que Juan. O sea, no vestían muy acá, no eran muy fashion, que digamos, ¿sí? No tenían que tú dijeras, wow, qué personalidad. Pues sí tenían su personalidad, pero uff, ¿no? Bueno. Entonces, Elías, fíjense, Elías representa a los profetas y como lo vamos a ver en un momentito más, se relaciona la venida de Juan el Bautista con Elías, pero no hizo ninguna señal, pero traía el mensaje más grande que cualquier profeta pudiera tener, apuntando al Mesías, ¿sí? Directamente. El de todos los profetas, ¿sí? Él fue el que dijo, no yo, ese que está ahí, ese es el Cordero de Dios. Fíjense, cuando él tenía todo porque era popular, Juan. Sin embargo, dijo, no es acerca de mí, ¿sí? Ese es el Cordero de Dios, ese es el que quita el pecado. Entonces, Juan iba a resistir esa tentación de atraer la atención hacia sí mismo, ¿verdad? El apóstol Juan registra palabras de Juan el Bautista, cuando él dijo,
es necesario que Él crezca, que Él, o sea, no que sea más grande, o sea, es necesario que Él sea levantado, a eso se refiere cuando que Él crezca, dice, y que yo mengüe. Ah, nomás que algunos dicen, no entienden que yo mengüe, sino dicen que yo mango. Y se levantan más acá y no. O sea, de lo que se trata, y escuchen bien, en nuestra vida, ya están viendo qué es lo que Dios considera y qué es lo que Dios observa en una persona, en un hombre, en un hijo suyo, para considerarlo grande, que Él no se busca engrandecer, sino engrandece al Señor. ¿Sí? El que se humilla es exaltado, y el que se exalta es humillado. Entonces, noten, todos estos son aspectos del carácter. Dice, por el otro lado, hay otras cosas que voy a mencionar, la tercera, pero antes de esto, lo que vemos en la vida de los creyentes como lo somos, es lo que lleguemos a ser nosotros delante de Dios. Recuerden la frase que dijo Lucas constantemente, ante los ojos de Dios o delante de Dios, ¿sí? El énfasis parece notar él ahí en decir esto. Miren, lo importante es lo que Dios piense de ti, sin importar qué es lo que la gente piensa de ti. Ahora, no por eso te vas a hacer todo un raro, ¿no? No sé si me doy a entender. Porque déjenme decirles que tanto Elías como Juan el Bautista eran raros, ¿eh? O sea, vestido de piel de camello. O sea, eso se refiere que sus vestiduras eran toscas, ¿no? O sea, sí, con el cinturón, o sea, tosco. Yo no sé si tendría el pelo chino o cómo lo tendría, pero nunca se cortó el cabello, porque fue un voto que hicieron sus padres, ¿sí? Aún desde antes de que él naciera. O sea, fue algo que, o sea, el Señor dijo, él va a hacer esto. Y esa era una de las cosas, el nazareato. O dentro de los votos del nazareato, no se cortan el cabello. ¿Sí? Entonces imagínate, comía chapulines, ¿sí? Y miel, esa era era por lo que era conocido, que no quiere decir que nada más eso comía, ¿no? Pero esa era la base de su alimentación. Es decir, era una comida silvestre, ¿sí? No iba ahí a un restaurante, a la fonda, ¿verdad? No sé, ¿no? A la fonda Berceba, ¿verdad? O, no sé, ¿no? Taquitos Jericó, o sea, no iba así a comer, o sea, lo que se denota es de que su forma de vivir era muy rústica, ¿sí? Muy medio primitiva, ¿no? Por así decirlo. Pero él estaba siguiendo el llamado de Dios. Entonces, repito, esto es lo que remarca Lucas, la opinión que cuenta es la de Dios, ¿sí? Porque ciertamente luego los marginados no tienen ningún atractivo para el mundo, y a Juan hubo un punto en que lo consideraban como un marginado, pero era obediente. Y noten cómo eso es lo que atrae la atención de Dios para considerar a una persona grande. ¿Sí? Punto número 3. Dice, nunca beberá vino ni licor. Y esta es una expresión clara, ¿verdad? Del nazareato, de todos esos votos voluntarios que habla ya en Números, en capítulo 6. Esto significa que Juan iba a ser consagrado completamente para el servicio al Señor. Cuando había un voto de nazareato, se incluían muchas cosas. Escuchen bien, habían muchas restricciones, digan conmigo restricciones. Eran autorrestricciones.
no eran mandas, ¿ok? Pero habían restricciones como, por ejemplo, pues no beber vino, o sea, y para nosotros decimos, ay, no, pues, bueno, pero es que allá sí, o sea, ahí no se refiere al licor, se refiere al vino de mesa, que es parte, es un alimento, ahora sí que todo con medida, ¿sí? Pero ni sidra, o sea, nada fermentado, ni pasas, ni unas así con chocolate, unas pasitas con chocolate, nada de eso, nada del producto de la vid. O sea, porque eso representa, pudiera, o sea, se asocia con que no iba a haber ningún gozo terrenal en él. Sí, esas son una de las cosas de las que representa esas restricciones. Estoy apartado de todo eso. Sí, porque ¿cuánto les gustan las uvas? ¿No? ¿A poco no son ricas las uvas? Y así con el calor que está haciendo ahorita, ¿verdad? Que llegas y las dejas en el refrigerador, las metes ahí así en un traste con agua, ¿verdad? Entonces están frías y se mantienen, hasta tronadoras están, ¿no? Ricas. Bueno, ¿y qué te produce eso? Es un placer, ¿no? Bueno, todo eso representa. Ahora no vayan a llegar a tirar las uvas en su casa. O sea, porque no son nazareos, ¿verdad? Pero aquí está dejando ver esto, que habían restricciones, ¿sí? Y miren, si alguien en la Biblia hay con una clara vida de autonegación, es precisamente Juan el Bautista. Yo les recuerdo que él pudo haber sido sacerdote bien acomodado, muy respetado, ¿verdad? Pero, o sea, incluso por todas las condiciones de su venida, imagínense. Hijo del sacerdote Zacarías, del anciano, es un milagro este muchacho. No, hombre, rápido, hasta palanca hubiera estado ahí, ¿verdad? Con mucha influencia dentro de toda pues todos los sacerdotes y levitas, ¿verdad? Que estaban ahí. Lo otro es que dice que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y aquí Juan pues no iba a recibir una inspiración, a esto se está refiriendo, que no iba a recibir un poder y no iba a recibir una inspiración de medios terrenales, sino del Espíritu Santo. Y esto nos enseña en quién confiar y el mensaje de quién predicar. Es decir, fíjense, el Espíritu Santo, ¿qué mensaje nos va a inspirar para dar? A ver, el Espíritu Santo, ¿qué mensaje va a inspirar? O sea, ¿qué mensaje nos va a llevar a compartir? Lo que Él inspiró por su palabra. O sea, Él inspiró la palabra de Dios. Él fue el que sopló a los que escribieron. Entonces, eso es lo que va a llevar. ¿Sí? Entonces, si eso es el mensaje que Él empuja, que Él dirige a los que Él llama, escuche bien, a esos también los empodera para darlo. También les da la capacidad para hacerlo. Entonces, cuando nosotros compartimos la palabra de Dios y estamos confiando en Él, estamos confiando en la obra que Él va a hacer. No en que lo voy a decir de una manera así y luego le voy a poner acá y voy a hacer la mirada así de uyuyuy, ¿sí? Sino simplemente voy a decir el mensaje que Él ha dado de la manera más clara y voy a confiar en la obra que Él va a hacer. Escuchen bien, predicar con poder no quiere decir que tú hables y los demás se caigan y sientan y anden ahí con ñañaritas, ¿verdad? O sea, eso no quiere decir predicar con poder. Predicar con poder está hablando de que tú hablas el mensaje de Dios y el poder del Espíritu Santo usa ese mensaje y toca el corazón de los oyentes. ¿Sí me explico? Eso es cuando se producen cambios en las vidas por ese mensaje, no por otra cosa, porque luego se piensa que
pues como se sintió la presencia del Espíritu Santo, pero no hubo mensaje y no hubo cambios, nada más hubo alguna calambrina por ahí, alguna emoción, ¿sí? Ahora, ¿nos emociona? También nos emociona, por supuesto que sí, es emocionante. Yo no sé ustedes, a mí me emociona, y a veces hasta las lágrimas, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí uno de los intereses teológicos, por así llamarlo, precisamente de Lucas, es mostrar la obra del Espíritu Santo. Ya desde aquí lo está tocando. Y eso lo lleva por todo Lucas, todo el Evangelio de Lucas. Pero escuche bien, donde le pone con ganas a todo este asunto, el énfasis es en el libro de los Hechos. ¿Sí? Entonces, ese es un tema, ese es uno de los ejes, repito, de Lucas, ¿verdad? Ahora, por el otro lado, también hay 4 propósitos, diga conmigo, 4 propósitos de la venida de este mensajero especial, que es muy importante que entendamos. Número 1, dice que hará que muchos de los hijos de Israel se vuelvan al Señor su Dios. ¿Sí? Y esto fue cumplido, pues nosotros lo podemos ver, ¿no? Ahí en los otros pasajes paralelos, ¿verdad? O en los otros evangelios, allá de Mateo, de Marcos, en donde dice que mucha gente se acercó para escuchar el mensaje de arrepentimiento y que se convertían al Señor y que había, pues, conmoción, que era mucha gente la que estaba ahí, ¿sí? Y era todo el día, yo no sé si salía como pasita, ¿verdad? Del agua ahí en el Jordán, de estar todo el día metido ahí, remojando gente, ¿verdad? Pero nos habla de que hubo mucha gente que preparó el corazón de muchos, que reconocieron su condición. Entonces, fíjense bien, ¿ustedes qué creen que les hablaba este profeta Juan el Bautista? ¿Qué mensaje creen que les daba? Obviamente sí los llamaba al arrepentimiento y les decía arrepiéntanse y todo, sí, pero ¿qué mensaje, qué creen que les predicaría a ellos? Pues obviamente la ley, y les hacía ver la condición y les mostraba por qué era necesario que se tuvieran que arrepentir. O sea, no es nada más arrepiéntanse, arrepiéntanse. Pues hay que decir de qué. Hay que explicar por qué. No es nada más arrepiéntate de tus pecados. Sí, pero ¿por qué? ¿Y cuál es el pecado que te lleva a la condenación? Incredulidad. Y de ahí se desprende todo. Entonces, pues eran los mensajes que daba, ¿verdad? Y así, pues, los que aspiraban a una limpia conciencia, ¿verdad? Y él les estaba anunciando, y el Señor va a venir, y va a venir la salvación a Israel, y que hay que preparar el corazón. Y mis amados, fíjense que esto es algo en donde tenemos que trabajar más. Nosotros como congregación, sí, como pastores, como líderes, como ovejas, como todo, como parte del cuerpo de Cristo, esto es algo en lo que tenemos que trabajar, en preparar nuestro corazón. Cada vez que nos vamos a juntar, cada vez que nos vamos a reunir, cada vez que vamos a tener una reunión, yo ya la tengo aquí presente y voy a preparar mi corazón para ese tiempo en que yo llegue a la reunión, a encontrarme con el Señor. No porque allá está el Señor guardado y nada más me voy a encontrar con Él. O sea, también por el otro lado hay que quitarnos esa mentalidad de que yo me voy y el Señor se queda aquí guardadito, que el Señor está en el templo, ¿sí? O sea, el Señor está en nosotros, pero ¿en dónde nos reunimos para exaltarlo? Bueno, en el lugar en donde nos reunamos, el hecho de que los suyos se reúnan a adorarlo, a exaltarlo, eso es muy especial. Y hay una manifestación de su presencia muy especial. Y les voy a decir una cosa, a veces Él está, pues está aquí, y nosotros no percibimos nada, y no pasa nada en nuestro corazón, porque andamos en otro rollo. Porque a veces estamos aquí, Señor,
pues sí, Padre, gracias. Y a veces es bien automático, pero nuestros pensamientos no están enfocados en Él. Uno se da cuenta, en el tiempo de la adoración es así, así lo nota uno rápido cuando se conectan y cuando no. ¿Me explico? ¿Y qué es eso? Pues es preparar el corazón. Pero a veces, y sobre todo cuando hay un trasfondo, o sea, en la iglesia pentecostal, carismática, o sea, en esa sección, en esa parte de la iglesia, este, mm, es mucho a la emoción, al que quiero, no, pues hoy no sentí, no, no se siente, no, yo no sentí, es que, pues yo creo que no está el Señor porque no lo siento. Pero están pensando en otra cosa o vienen y traen en su corazón una de rollos y pecados. Pues ¿cómo? ¿Así cómo? Y eso es lo que Juan el Bautista estaba diciendo. El Señor va a venir ay, tenemos que prepararnos. O sea, no es cualquiera el que viene. No es cualquiera el que va a irrumpir en medio de nosotros. Ah, miren, ese es el que quita el pecado del mundo. Casi nadie. Y cuando nosotros venimos y nos paramos delante de Él, no nos paramos delante de cualquiera, nos paramos delante del Señor y por eso tenemos que estar conscientes y preparar nuestro corazón. ¿Sí? Y dice, número 2, irá delante del Señor. Es decir, este es un precursor, ¿verdad? Que va anunciando. Dice que iba a anunciar su venida con el espíritu y el poder de Elías. Esto es lo que Lucas aquí hace toma Malaquías capítulo 3 versículo 1 y capítulo 4 versículos 5 y 6 y las parte aquí estas dos profecías, ¿verdad? Para subrayar que era necesario que Elías retornara, escuchen bien, o sea, antes, o sea, que viniera antes que el Mesías. Que esa iba a ser una señal para la venida del Mesías. Que todos iban a ubicar, aquí está, entonces, fíjense bien, dice que iba a hacer volver, ahorita me voy a regresar a ese punto porque ahí es muy, muy importante ahondar. Dice que va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los desobedientes a la prudencia de los justos. Entonces, aquí esto es identificado, ¿verdad? Y como el Señor mismo lo afirmó, ¿verdad? Que Juan era de quien hablaba allá, Malaquías 3:1, que dice, él era del que estoy hablando. Ese es el cumplimiento, ¿sí? Entonces, dice que es para preparar al Señor un pueblo listo, dispuesto, apercibido. Escuchen bien. Dicen que iba a venir este mensajero especial en el espíritu y en el poder de Elías. Sí lo han leído eso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está también ahí en Malaquías y el Nuevo Testamento lo menciona también. Entonces, ¿esto quiere decir que Juan era Elías? A ver, ¿quiere decir que Juan era Elías? Pues por un lado es no y sí. O sea, si se quieren confundir ahorita, les voy a hacer el favor. O sea, no, no, pero sí. Literalmente no, ¿verdad? Porque a él le fue claro cuando le preguntaron, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no soy, ¿verdad? Pero figuradamente sí, de tal manera que aún el Señor Jesús lo llama Elías allá en Mateo 11, 13 y 14, por ejemplo. O sea, el Señor lo llama así, pero es una figura nada más. La solución a todo esto está en el versículo 17, vamos a leerlo así rápido y ahorita regresamos aquí.
¿Qué dice el versículo 17? E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo dispuesto. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan? Estaba preparando, ¿está bien? Estaba preparando el camino del Señor. Entonces, el espíritu y el poder de Elías, ¿sí?, se iba a mostrar en Juan el Bautista. Pero otra vez, ¿cuántas señales como Elías hizo Juan? Entonces, ¿en qué se iba a mostrar ese espíritu, esa actitud de Elías? Escuchen bien, en la osadía de Elías, en lo atrevido que iba a ser, en lo valiente que fue. De repente tuvo por ahí sus depres, ¿no? Sus agotamientos y lo que ustedes quieran. Pero Juan el Bautista se iba a conocer por la osadía de Elías. Y miren, Elías era osado, ¿eh? Cuando Acab, el rey que se casó con la doña bruja, esta Jezabel, los mandaron llamar. Había sequía y le dijeron, tú eres el que ha causado esto, tú dijiste, o sea, ahora sí que supimos que tú oraste que no lloviera, ¿verdad? Dice, bueno, a mí nomás Dios me dijo que no, pero fíjense, cuando lo cuestionó el rey, que tenía la capacidad de cortarle la cabeza de inmediato, le dice, yo no he turbado a Israel, sino tú, Acab. Fíjate, cómo le contestó al rey. O sea, yo no he turbado a Israel. Tú eres el que turbas a Israel. Yo no he turbado a Israel. Tú lo has turbado. Tú has metido la idolatría. Tú te casaste con esta bruja. Tú eres el que ha turbado a Israel. Si Israel está viviendo esta calamidad, es a causa tuya, porque tú eres el responsable de la nación. Tú eres el rey. Está bragado, ¿eh? Era bragado. ¿Y qué me dicen de Juan el Bautista? Allá cuando en Mateo, ¿verdad? Le dice a Herodes Antipas, ¿verdad? Oye, ¿no te es lícito tener a la esposa de tu hermano? ¿Qué pues? Y no se lo dijo en privado, ¿eh? Y él lo publicaba. Estaba en el Facebook, lo posteaba. Y decían, oye, o sea, ustedes son los gobernantes y traen una de adulterios y traen una cochinada ahí. O sea, eso no te es lícito, no debe de ser eso. ¿Y qué le pasó a Juan el Bautista? Bueno, esa osadía le costó la vida. ¿Sí? Le costó la vida, fíjense. Bueno, seguimos avanzando, versículo 18. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Y no le dijo, y es estéril. Miren, el cuestionamiento de Zacarías, este anciano sacerdote, es genuino, ¿eh? Es natural al asombro. Sí, obviamente se le reprocha incredulidad, o sea, de que no fue de rápido, pero quedó pasmado. Ahora les voy a decir una cosa, ¿no es esto lo que muchas veces nos pasa a nosotros cuando se trata de creerle a Dios? En nuestras respuestas a Dios, que Dios nos habla y empezamos a cuestionar. Y note, o sea, aquí Zacarías no le estaba sacareando al asunto de ser padre. Simplemente no entiendo cómo puede ser. O sea, no entiendo, ¿sí? O sea, él estaba tratando de entender el plan de Dios y así como que pidiendo una evidencia adicional, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros cuando Dios nos habla? Tratar de entender todo el plan de Dios. O sea, a ver, explícame y yo necesito, sí, ya me quedó claro qué es lo que tengo que hacer, pero no entiendo por qué lo tengo que hacer. Entonces, hasta que me quede claro, lo voy a hacer.
¿Eso es lo que nos corresponde? ¿Esa es la actitud que Dios demanda de nosotros? ¿No? ¿Te quedó claro? Sí, órale. Pero es que no entiendo. Luego, ahorita obedece, ahorita avanza. Pero es que no entiendo, o sea, pues sí, como que es obvio que viene de ti, pero no sé, pues, qué es lo que vas a hacer, qué plan tienes, Señor, me saca de onda no saberlo. Pues sí, nos saca de onda no saberlo, pero no nos corresponde a nosotros que el Señor venga y nos explique, mira, mijito, o mijita, el asunto está así, ya te quedó claro, sí, pero ¿por qué? ¿Verdad? Porque luego entramos en esa etapa de la niñez del ¿por qué? Oye, pero esto, ¿por qué? Y es bien divertido, ¿verdad, papaces y mamaces? ¿Cómo la ven? ¿Por qué? Pues tómate tu leche, ¿por qué? Y se cayó. ¿Por qué se cayó? Sí, porque se fue. ¿Pero por qué? ¡Ay! ¿Ah? Entonces ahí Dios dice, mira, ella y tus hijos están aprendiendo y tú estás creciendo en paciencia. ¿Sí? Ahora sí que el crecimiento integral. Entonces, miren, ah, nosotros, no siempre existe en nosotros una perfecta coherencia entre la fe y la obediencia, ¿eh? Son cosas que tenemos, y yo empiezo por mí, donde tenemos que ir afianzando. A veces sí ya sabemos por dónde va, pero otra vez no la tenemos muy claro y no le damos respuestas a Dios. Podemos meter pretextos, así, metemos pretextos, ¿verdad? Por el otro lado, no siempre estamos dispuestos a obedecer lo que por fe Dios nos pide que asumamos. Entonces no siempre estamos dispuestos. Nos esperamos y queremos y a veces Dios ya nos está hablando y hacemos, ahora sí que no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado, ¿verdad? Entonces pongan atención a lo que sigue, porque esto nos enseña mucho, ¿verdad? Que cuando Dios nos dice, eh, muévanse, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Movernos, ¿sí? Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios. O sea, así como que a lo mejor se le botó un poquito la vena de acá, ¿no? Así como que, ¿por quién me tomas? O sea, es como si Gabriel estuviera diciendo, mira, lee tu Biblia y vas a ver, cuando estuve allá con Daniel, lo que le dije se cumplió. Solamente hay dos ángeles, ¿sí? Que se les menciona por nombre, que es Gabriel y es Miguel. Y este caso, él es el de los mensajes con respecto a la salvación, con respecto a la liberación de su pueblo. El otro es el darse de trancazos ahí, y es el peleonero, ¿sí? Entonces dice, yo soy Gabriel, ¿verdad? O sea, no, estoy delante de Dios, o sea, ve la historia, lee tu Biblia. Dice, y he sido enviado, fíjense, he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. O sea, ¿qué buenas nuevas? Las del nacimiento de su hijo. Dice, y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. O sea, ¿quería señal? Ok. Pues Dios le concedió una señal. Ahora fíjense bien, porque alguien dijo, cuidado con lo que pides porque puede ser que lo recibas. ¿Estás pidiendo señal? ¿En qué vas a conocer? ¿Quieres señal? Ok, te voy a dar una. Ah, no. El asunto es de que luego nosotros le decimos a Dios qué señal queremos. ¿Sí?
Porque vemos allá, oye, pues Gedeón, ¿verdad? O sea, va a ver, Gedeón, pues sacó y que puso esto, y que si el sereno, y que... Pero Gedeón, y después otra vez, y Gedeón fue el que puso. Usted, hermano, también ponga sus vellones ahí. Sí, cuando tú tengas, que tú tengas 300 hombres, y que te se vayas a enfrentar con, no me acuerdo cuántos eran, 300,000, y que no te dieron espadas, te dieron una jícara y sí, te dieron un cántaro y te dieron una trompeta. Los iban a agarrar a trompetazos, yo creo. Y con eso te dijeron, ok, con esto, con una velita, y con tu cantarito, y con tu trompetita, ustedes 300 que quedaron, porque los otros 30,000, bola de collones, ¿verdad? Cobardes, o sea, te iban a hacer un estorbo. Eran muchos. Mira, con estos 300 les pegas a eso. Bueno, cuando estés en una situación de esas, pon tu velloncito. Pero a veces queremos para todo, ay Señor, ¿será melón o será sandía? ¿Verdad? Y yo quiero, y te voy a pedir esta señal. A ver, entonces, no, si yo ya oré y ya le dije al Señor, ¿eh? Ya le dije al Señor que si pasa esto y esto y esto, o que si le hace así o le hace asado, entonces yo voy a entender que sí. Y si no pasa así, es que no. Y pues no pasó como uno dijo, me conviene, generalmente así es. Porque yo le he pedido al Señor que me quite esto y no me lo quita. Me lo quita más bien, o locote. ¿Están aquí? Entonces dice, vas a quedar mudo e incapaz de hablar hasta que todo se haya cumplido, ¿verdad? Ahora fíjense, le da la razón, le dice, pues que no creíste. Entonces, como no creíste palabras, te vas a quedar sin palabras. Pero fíjense también qué maravilloso el Señor, porque le explicó, ¿verdad? O sea, sí se lo surtió, pero le explicó. Versículo 21 al 25, y con esto terminamos. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías, y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. O sea, como que entró y empezaron a decir, pues ya fue mucho, ¿no? O sea, normalmente entraban y no era mucho tiempo. Cuando un sacerdote entraba a ofrecer incienso, eran unos minutitos nada más. O sea, entraba, hacía eso y se salía. Y la gente estaba afuera expectante, ¿sí? Y se tardaba y no salía, y pues ¿qué pasó? ¿Habrá caído fulminado ahí? O si el caso es de que se extrañaban de que él se demorase en el santuario, pero cuando salió, se no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Entonces fíjense bien, dice, él les hablaba por señas. Yo quiero que otra vez regrese acá, que vea el asunto, porque toda esta gente, obviamente todos los que estaban ahí, nunca les había tocado eso, porque ninguno de ellos tenía más de 400 años de edad. Algo comprendieron. Y cuando salieron, imagínate cómo les brincó el corazón. Es decir, hubo visión. Dios ya se mostró. Oye, pero a lo mejor alguien pensaba, pero pues hace mucho, ¿cuánto tiempo ya? 400 años. 400 años. ¿Cómo? O sea, sí, yo no sé si ustedes la piensan así, pero yo cuando estoy leyendo eso y me corre el hámster ahí con eso. Sí, y toda la expectativa, la emoción, lo que se dio, ¿verdad? Y cuando vieron que, pues a ver, que salió y que todo, y platícanos, dinos, ¿qué pasó? Sí, y nada, y a lo mejor andaba Elizabeth, ¿verdad? Su mujer por ahí, le decía, así como que se va a embarazar, y todos así como, ¿pero qué? ¿Sí? O sea, hubo conmoción, ¿eh?
O sea, sí se agitó el asunto, pues. Sí se agitó el asunto. Dice, les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Fíjense. O sea, ya después de un tiempo, que, no sé, ¿no? Qué gozo. Y, y qué especial. Por eso, este es un mensajero especial. Y vamos a seguir viendo más acerca de, es que es una historia muy preciosa y nos va enseñando muchos principios, hay muchos detalles, ¿ok? Entonces, hasta aquí dejamos